Quiero hablar con usted en confianza, sin el riesgo de que vuelva a sorprendernos la señorita Úrsula ni nadie. El capítulo 265 de Valle Salvaje culmina con un giro decisivo que cambia el rumbo de los acontecimientos. Isabel reprende a Martín, exigiéndole madurez y disciplina si quiere conservar su puesto y su relación con Pepa. Alejo, al descubrir el vínculo oscuro entre Luisa y Tomás, se siente traicionado y enfrenta con dureza al forastero, sembrando dudas sobre el futuro de su matrimonio. Mientras tanto, el marqués y José Luis sellan su pacto en torno al compromiso de Irene y Leonardo, reduciendo a los jóvenes a piezas de una estrategia de poder. Adriana, entre la presión y el miedo, acepta entregar las tierras al duque para vivir su amor con Rafael, aunque él la advierte del riesgo de caer aún más bajo el control de su padre. Rafael, devastado, reafirma su juramento ante la tumba de Julio, buscando la confesión definitiva de Ana. Úrsula, consciente de la amenaza, trama con Victoria el asesinato de la doncella, planeando un falso viaje al pueblo para eliminarla. Sin embargo, el valor de Ana rompe el ciclo de terror. Superando el miedo, se refugia en Rafael y le confiesa lo que vio. Úrsula envenenó a Julio. Esta revelación no solo confirma las sospechas de Rafael, sino que abre un nuevo frente de lucha, donde la verdad y la justicia se alzan contra la conspiración y el poder. El corazón de Ana latía desbocado cuando Rafael la condujo hacia la vieja capilla de la finca, un lugar apartado donde las paredes parecían guardar secretos sin juzgar. Allí, lejos de los oídos de Úrsula y Victoria, la doncella se aferró al valor que había cultivado durante días de tormento. Señor Rafael, comenzó con voz temblorosa, no puedo callar más. Yo vi lo que pasó con don Julio. Rafael contuvo la respiración, cada fibra de su cuerpo expectante. Ana cerró los ojos y continuó. Él no murió de enfermedad ni por accidente, fue envenenado. ¿Y yo sé quién lo hizo? Las palabras golpearon como un rayo. Rafael apretó los puños, sintiendo el aire escapar de sus pulmones. Dime su nombre, Ana. Necesito escucharlo. Ella vaciló, como si el miedo aún quisiera encadenarla, pero finalmente susurró. Fue Úrsula. Yo misma la vi manipular la bebida de don Julio. Estaba allí y desde entonces me obligó a guardar silencio con amenazas. El silencio de la capilla se hizo insoportable. Rafael bajó la cabeza, lágrimas de rabia asomando en sus ojos. Sabía que era capaz de algo así, pero escucharlo de ti lo confirma todo. Úrsula mató a mi hermano. Ana rompió en llanto, liberando años de miedo. No podía hablar, señor. Ella me decía que si abría la boca, desaparecería. He vivido aterrorizada, sintiendo que mi vida dependía de su voluntad. Rafael la abrazó con fuerza, transmitiéndole toda la seguridad que podía. Ya no más, Ana. Ahora la verdad está de nuestro lado. Te protegeré con mi vida si es necesario. Mientras tanto, en la casa grande, Úrsula comenzaba a sospechar. Su criado aún no había confirmado la salida de Ana al pueblo, y eso la inquietaba. Esa muchacha está más nerviosa de lo normal, comentó a Victoria. Si se atreve a hablar, estamos acabadas. Victoria, aunque fría, no pudo ocultar cierta preocupación. Tu sobrina ya dio un paso demasiado grande con Julio. No cometas el error de dejar cabos sueltos otra vez. En la capilla, Rafael secó las lágrimas de Ana y habló con decisión. Este será nuestro secreto por ahora, pero cuando llegue el momento, lo revelaremos ante todos. Julio tendrá justicia y tú recuperarás tu libertad. Ana asintió, todavía temblando, pero con un brillo nuevo en la mirada, el brillo de alguien que había roto sus cadenas. Por primera vez,
Sentía que la verdad la hacía más fuerte que el miedo. Martín llevaba días sintiéndose observado. La tensión con Francisco no había pasado desapercibida en la casa, y los rumores sobre su relación con Pepa se mezclaban con las miradas inquisitivas de los demás criados. Fue en ese contexto cuando Isabel, la estricta gobernanta, lo llamó a su despacho. Sentada tras la mesa, con su semblante severo, lo miró fijamente antes de hablar. «Martín, quiero que escuches bien lo que voy a decirte», comenzó con voz grave. «Tu trabajo en esta casa no es un juego. Si realmente deseas conservar tu puesto, y más aún, si pretendes estar cerca de Pepa y de Matilde, tendrás que demostrar disciplina y obediencia». Martín bajó la mirada, incómodo. Sabía que la gobernanta no solía perder el tiempo en palabras vacías. Isabel continuó: «Eres joven y entiendo que las pasiones te arrastren, pero aquí se requiere responsabilidad. No quiero verte envuelto en disputas que distraigan a los demás criados. La casa no es lugar para dramas personales». El muchacho quiso replicar, defenderse, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. «Escúchame bien, si no corriges tu actitud, si no muestras respeto por las normas y la jerarquía, no solo perderás tu empleo, también perderás cualquier oportunidad de construir un futuro digno junto a la gente que dices querer». Las palabras calaron hondo. Martín sintió la vergüenza recorrerle el cuerpo. Pensó en Pepa, en Matilde, en lo mucho que significaban para él. No podía permitirse defraudar a quienes habían depositado confianza en su persona. Cuando salió del despacho, buscó a Pepa. La encontró en el patio, doblando ropa junto a Matilde. Al verlo, ella sonrió con dulzura, pero él apenas pudo corresponder. «¿Qué te ocurre?», preguntó preocupada. Martín respiró hondo y respondió: «Isabel me habló y tiene razón. Si quiero estar contigo, si quiero demostrar que soy digno de ti y de esta casa, debo cambiar, debo ser más disciplinado». Pepa lo miró con ternura, acariciando suavemente su brazo. «Yo siempre creí en ti, Martín. No necesitas ser perfecto, solo ser honesto. Si decides mejorar, yo estaré a tu lado». Matilde, que observaba en silencio, asintió con gesto aprobador. «La gobernanta es dura, pero ¿sabe lo que dice? Tómatelo como una oportunidad». Martín, conmovido, prometió esforzarse. Sin embargo, en su interior aún hervía la rabia por las tensiones con Francisco y el temor de perder lo que había conseguido. Las palabras de Isabel lo habían puesto frente a un espejo incómodo. Debía elegir entre la inmadurez de los enfrentamientos o la madurez de construir un futuro estable. Esa noche, mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, comprendió que la gobernanta lo había puesto a prueba. Si lograba superar sus propios impulsos, quizás podría demostrar que no era un muchacho caprichoso, sino un hombre capaz de sostener a los suyos en medio de las dificultades. Alejo caminaba con el rostro sombrío, incapaz de ocultar su desilusión. Durante días había sospechado que algo perturbaba a Luisa, pero jamás imaginó la magnitud de lo que ocultaba. La verdad había caído sobre él como un golpe brutal. Tomás, ese forastero que rondaba con sonrisas y cortesías, no era más que un ladrón, un hombre con un pasado turbio que lo unía a su propia esposa. El descubrimiento lo dejó aturdido. Recordaba con nitidez la escena en que Tomás, con descaro, se había presentado en la alcoba de Luisa, como si tuviera derecho a invadir ese espacio sagrado. Ese instante marcó un antes y un después en su corazón. «¿Cómo pudiste permitir que un hombre así entrara en tu vida, Luisa?», se preguntaba con dolor. Esa tarde, al encontrarse de nuevo con Tomás en el patio, no pudo contenerse. «Tú y yo tenemos cuentas pendientes», le dijo con voz firme. Tomás, como era su costumbre, sonrió con cinismo. «No sé de qué hablas, Alejo».
Yo solo soy un huésped agradecido. Alejo apretó los puños. No juegues conmigo. Sé quién eres y lo que has hecho. Engañaste a Luisa en el pasado y ahora vienes a destruir lo poco que hemos construido. No lo permitiré. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Tomás lo observaba con esa mirada insolente que parecía disfrutar del dolor ajeno. Luisa y yo compartimos más de lo que crees, respondió con voz baja, buscando provocarlo. ¿Y tú no tienes idea de hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Las palabras fueron como cuchillos para Alejo. Su mente se llenó de imágenes dolorosas, de dudas que lo carcomían. Por un instante pensó en abalanzarse sobre él, pero se contuvo. Sabía que la violencia solo empeoraría las cosas. Cuando más tarde encaró a Luisa, la decepción se hizo evidente en su voz. Me ocultaste demasiado, Luisa. Yo creía que podíamos compartirlo todo, pero ahora siento que he vivido engañado. ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre Tomás desde el principio? Luisa, con lágrimas en los ojos, intentó explicarse. Tenía miedo, Alejo. Temía que si sabías la verdad, me apartarías de tu lado. Yo quise dejar ese pasado atrás, construir una vida contigo, pero él volvió, y con él regresó mi tormento. Alejo la escuchaba, dividido entre el amor que sentía por ella y el rencor que lo consumía. No sé si puedo perdonarte, Luisa. Me duele demasiado. Esa noche, mientras Alejo se refugiaba en la soledad, comprendió que su matrimonio estaba en peligro. El pasado de Luisa había vuelto a perseguirlos, y la presencia de Tomás lo ponía todo en riesgo. El amor seguía vivo, pero la herida de la traición era profunda y difícil de sanar. Tomás, desde la sombra, parecía disfrutar de la fractura que había provocado. Su sonrisa irónica era el reflejo de un hombre que se alimentaba del caos, dispuesto a arrastrar a todos con tal de alcanzar sus objetivos. En los salones de la casa grande, Hernando y José Luis se reunieron nuevamente, esta vez con el ambiente cargado de tensiones. El marqués, con su habitual tono altivo, abrió la conversación. El compromiso de nuestros hijos ha generado comentarios, pero no me preocupa. Lo importante es que Irene y Leonardo cumplan con lo que se espera de ellos. La sociedad necesita ver fortaleza, ¿no dudas? José Luis, más calculador, replicó. La sociedad aplaude, sí, pero no olvidemos que detrás de esas sonrisas hay cuchillos. Irene no está conforme, y Leonardo tampoco. Si forzamos demasiado, podemos acabar generando un escándalo mayor. Hernando sonrió con ironía. El amor de los jóvenes siempre es un estorbo en estos asuntos. Lo que importa es la alianza, la unión de nuestros nombres y fortunas. No dommage. El duque no estaba del todo convencido. Entiendo la lógica, marqués, pero te advierto, mi hija es terca. Si insiste en rebelarse, tendrás que lidiar con su carácter. ¿Y no será fácil? Hernando se inclinó hacia él con una copa de vino en la mano. Déjamelo a mí. He sabido manejar a Leonardo toda su vida. Sé cómo doblegar a los jóvenes cuando se resisten. Irene no será la excepción. Mientras los dos hombres discutían con aparente calma, Amanda escuchaba desde el fondo, interviniendo con su frialdad característica. La boda debe realizarse cuanto antes. Si damos tiempo a que los sentimientos de Bárbara interfieran, corremos el riesgo de que Leonardo pierda la cabeza. No podemos permitirlo. En paralelo, en otro rincón de la casa, Leonardo enfrentaba a su madre. No me casaré con Irene. Te lo dije y te lo repito, insistió. Amanda lo miró con dureza. Eres mi hijo y obedecerás. Ese compromiso es lo mejor para nuestra familia. Bárbara no tiene nada que ofrecerte. El joven sintió la rabia crecer.
No me importa tu fortuna ni tus planes. Yo amo a Bárbara. Pero Amanda no cedió. Ese amor no sobrevivirá a la vergüenza social. Haz lo que quieras en secreto, pero en público serás el esposo de Irene. No hay más discusión. Mientras tanto, Irene lloraba en su habitación, recordando las palabras de su padre. Obedecerás, quieras o no. Su corazón se sentía atrapado en una prisión de oro, incapaz de encontrar salida. La conversación entre el marqués y el duque terminó con un brindis frío, sellando una alianza en la que los sentimientos de sus hijos no tenían valor. Ambos hombres sabían que la resistencia juvenil era pasajera y confiaban en que, con el tiempo, los jóvenes aceptarían su destino. Pero fuera de esas paredes, el dolor de Bárbara, la rebeldía de Leonardo y la desesperación de Irene eran pruebas de que aquel pacto no estaba tan asegurado como ellos creían. Adriana permanecía inquieta en su habitación, repasando una y otra vez las palabras del duque. José Luis había insistido en que entregara las tierras, disfrazando su presión con un tono paternalista que solo aumentaba su angustia. Piensa en tu hijo, en el futuro de tu familia, había dicho, como si de verdad se preocupara por su bienestar. Pero Adriana sabía que lo que buscaba era poder, control absoluto sobre su vida y la de Rafael. Cuando Rafael llegó a verla, la encontró sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. «He tomado una decisión», murmuró ella. «Aceptaré el pacto, entregaré las tierras. Si con eso logro que nos dejen en paz, podremos vivir libres nuestro amor». Rafael se quedó helado. «¿Qué estás diciendo? Eso sería entregarle nuestra vida en bandeja de plata a mi padre. Adriana, ¿no puedes confiar en él?». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «No se trata de confianza, Rafael, es sobrevivir. Cada día siento que su sombra nos persigue. Si cedo, tal vez me deje tranquila. Tal vez deje de amenazarnos». El joven la tomó de las manos, con la voz quebrada. «No entiendes, mi padre nunca se detiene. Si le entregas esas tierras, encontrará otra excusa para seguir presionando. No es libertad lo que obtendrás, sino una cadena más pesada». Adriana apartó la mirada. «No puedo más, Rafael. La angustia me consume. Mi hijo necesita un futuro seguro, y temo que si me enfrento demasiado al duque, lo perderé todo». Rafael apoyó su frente contra la de ella, suplicante. «Confía en mí. Déjà me protegerte. No necesitamos su permiso ni su riqueza para ser felices. Lo único que logrará ese pacto es separarnos». La conversación terminó en un silencio doloroso. Ambos sabían que el amor los unía, pero la presión de José Luis era un muro difícil de derribar. Adriana, cansada, sentía que ceder era la única salida, aunque en su corazón temía que Rafael tuviera razón. Esa noche, al quedar sola, Adriana escribió una carta como si fuera una confesión íntima. «Entregaré las tierras, pero lo hago por amor a Rafael y a nuestro hijo. Ojalá un día él entienda que no es debilidad, sino la forma en que elegí luchar». Al amanecer, José Luis la esperaba en el despacho. Con una mezcla de miedo y dignidad, Adriana le dijo: «Acepto, te daré las tierras, pero quiero que nos dejes en paz a Rafael y a mí». El duque sonrió satisfecho, como un cazador que por fin atrapa a su presa. «Has tomado la decisión correcta», respondió. Desde la distancia, Rafael observaba con impotencia. Su mayor temor se hacía realidad. El sacrificio de Adriana no traería paz, sino un lazo aún más fuerte con la ambición de su padre. La tarde caía con un aire pesado cuando Rafael se dirigió al cementerio. El silencio del lugar lo envolvió mientras caminaba entre las lápidas hasta detenerse frente a la tumba de Julio.
El dolor seguía vivo en su corazón, como si la herida no hubiese cerrado jamás. Se arrodilló y acarició la piedra fría, susurrando: «Hermano, no descansaré hasta que se haga justicia. ¿Te lo prometo?». Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no eran solo de tristeza, sino de rabia contenida. Rafael recordaba cada gesto de Julio, cada conversación compartida, y la indignación crecía al pensar que su vida había sido arrebatada por la mano de un monstruo. Su juramento era claro: no se detendría hasta encontrar la verdad. Mientras permanecía allí, escuchó pasos detrás de él. Era Ana, la doncella. Traía en el rostro el mismo miedo de siempre, pero también una determinación que no había mostrado antes. Rafael se levantó y la miró con intensidad. «Ana, por favor, si sabes algo, dímelo. No puedes seguir callando. Júramelo aquí, frente a la tumba de mi hermano. Ayúdame a encontrar justicia». Ana tembló, mirando al suelo. «No sé si puedo», murmuró. «Úrsula me matará si hablo. ¿No imaginas de lo que es capaz?». Rafael tomó sus manos con firmeza. «Lo sé, pero no estás sola. Yo te protegeré, aunque me cueste la vida. Este secreto no puede seguir enterrado». La joven lo miró a los ojos y por un instante sintió que la fuerza de Rafael podía sostenerla, pero enseguida retrocedió, como si una sombra la envolviera. «Tengo miedo, señor, mucho miedo. Ella me vigila, me controla. Si hablo, me destruirá». Rafael suspiró, comprendiendo el tormento de Ana. El miedo es lo que la hace poderosa. Solo cuando decidas enfrentarlo, podrás liberarte, y no lo harás sola, te lo prometo. Ana se marchó sin decir más, dejando a Rafael con el corazón encendido. Aunque no había obtenido la confesión, sentía que estaba cerca. Algo en la mirada de la doncella le había revelado que conocía la verdad, que era testigo de lo ocurrido con Julio. Esa noche, al regresar a la casa pequeña, Rafael compartió con Adriana lo vivido. «Está al borde de hablar, lo sé. Solo necesita un último empujón, una señal de que no la abandonaremos». Adriana lo abrazó, temblando por la tensión que se avecinaba. «Ten cuidado, Rafael. Si Úrsula sospecha que Ana quiere confesar, será capaz de cualquier barbaridad». El juramento de Rafael frente a la tumba de Julio resonaba en su mente. Sabía que estaba a un paso de descubrir la verdad, pero también de desatar una tormenta que podía arrasar con todos. Úrsula recorría el pasillo de la casa grande con el ceño fruncido, consciente de que la tensión alrededor de Ana crecía. Rafael se había mostrado demasiado insistente y la doncella comenzaba a dar señales de flaqueza. Esa debilidad era un riesgo que no podía permitirse. Al entrar en la sala donde la esperaba Victoria, cerró la puerta tras de sí y confesó sin rodeos: «Ana se está quebrando. Si sigue así, hablará. Debemos deshacernos de ella». Victoria arqueó una ceja, observándola con calma. «¿Y qué propones? ¿No podemos simplemente hacerla desaparecer en esta casa? Sería un escándalo». Úrsula, con una sonrisa torcida, respondió: «Le enviaré al pueblo con la excusa de hacer unas compras. Allí tengo contactos, bandidos que se encargarán de silenciarla para siempre. Un accidente, un asalto. Nadie sospechará». El plan era frío, calculado. Victoria, aunque acostumbrada a la crueldad de su sobrina, no pudo evitar estremecerse. «¿Ya mataste a Julio? ¿Ahora quieres mancharte las manos otra vez? El riesgo es mayor cada vez». Úrsula se acercó, mirándola con firmeza. «No es un capricho, es supervivencia. Si Ana habla, todo se derrumba. ¿Quieres acabar en prisión junto a mí? Porque ella sabe demasiado.
y no dudará en contarlo si Rafael la convence. Victoria reflexionó unos segundos. Luego suspiró. Haz lo que debas, pero sé cuidadosa. Si Ana desaparece de manera torpe, las sospechas caerán de inmediato sobre nosotras. Planea bien cada detalle. Esa noche, Úrsula se reunió con uno de los criados que le debía favores. En voz baja, le ordenó preparar el viaje de Ana al mercado del pueblo. Dile que es urgente, que debe salir mañana mismo. Yo me ocuparé de que nunca regrese. El criado asintió, aunque en sus ojos brillaba el temor de estar involucrado en algo más grande de lo que podía manejar. Mientras tanto, Ana dormía inquieta en su habitación, sin imaginar que su vida pendía de un hilo. En sueños revivía las amenazas de Úrsula, susurros cargados de veneno que aún resonaban en su mente. Si hablas, desaparecerás como Julio. Úrsula, de pie frente a la ventana de su alcoba, observaba la luna llena con los labios apretados. No permitiré que nada me destruya, murmuró. Para ella, Ana era solo un obstáculo más en el camino, y estaba dispuesta a borrarlo de la faz del valle sin remordimientos. Victoria, en cambio, no lograba conciliar el sueño. Aunque había dado su aprobación tácita, sentía que Úrsula estaba cruzando una línea cada vez más peligrosa. El eco de la confesión de Julio aún la perseguía, y la idea de otro crimen la llenaba de inquietud, pero sabía que ya era demasiado tarde. Úrsula había tomado su decisión, y nada la detendría. Ana amaneció con un peso extraño en el pecho. El criado le había informado que debía ir al pueblo a realizar unas compras urgentes por orden de Úrsula. La noticia la descolocó. Nunca antes había recibido esa responsabilidad. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Mientras doblaba su delantal, pensaba en las palabras de Rafael frente a la tumba de Julio. No lo harás sola, te lo prometo. Ese recuerdo le dio un impulso de valor. No podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo. Durante demasiado tiempo había callado, dejando que Úrsula manejara su vida como si fuera una marioneta. Pero ya no más. Si Rafael estaba dispuesto a protegerla, debía confiar en él. Al encontrarse con Adriana en el pasillo, la joven esposa notó la tensión en su rostro. «Ana, ¿estás bien? Pareces nerviosa». La doncella bajó la voz y respondió: «Necesito hablar con Rafael. Es importante, muy importante. No puedo seguir callando». Adriana la tomó de la mano con suavidad. «Confía en nosotros. Él está esperando que des ese paso». Ana asintió, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. Más tarde, en el patio, buscó a Rafael y lo halló cerca de los establos. Al verlo, el corazón le latía con fuerza. «Señor Rafael, necesito decirle algo, pero prométame que me protegerá. Si Úrsula descubre que hablé, me matará». Rafael la miró con una mezcla de seriedad y ternura. «Ana, te lo prometí y lo repito. No estás sola. Nadie más te hará daño mientras yo viva. Habla, confía en mí». La doncella respiró profundamente. Estaba a punto de dar el paso que tanto había temido. «He callado por demasiado tiempo. Fui testigo de cosas que no puedo seguir ocultando. Usted merece saber la verdad sobre su hermano». Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban firmes. En ese instante, Rafael comprendió que la confesión estaba cerca. Tomó la mano de Ana y la guió hacia un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. «Dilo todo, sin miedo. No importa lo que cueste, la justicia para Julio debe salir a la luz». Ana cerró los ojos, tratando de reunir el coraje que siempre le había faltado. Por primera vez desde la muerte de Julio, sintió que su voz tenía un propósito, y con Rafael como protector,
Estaba lista para romper las cadenas del silencio